de la comunidad educativa que se encuentran conectados en estos momentos. Reciban un cordial saludo en nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente. Sean bienvenidos al webinar en el que compartiremos iniciativas pedagógicas reconocidas en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, las cuales serán presentadas por los mismos docentes ganadores a nivel nacional. Hoy les presentamos el webinar titulado Prácticas exitosas desarrolladas por docentes en zona frontera y BRAE. En este espacio hablaremos de la importancia de este tipo de iniciativas orientadas a desarrollar emprendimientos desde proyectos de aprendizaje que se conecten en las necesidades o demandas del contexto, así como el desarrollo de adecuaciones curriculares que respondan a los diferentes grupos que se atienden. Asimismo, se solicita a todos los participantes a registrar su asistencia completando el formulario disponible en el siguiente enlace, en el cual también ha sido compartido en el chat. Pedimos a los docentes conectados que si tuvieran una consulta o pregunta para nuestros panelistas, puedan realizarlas en el enlace que se encuentra en la caja de comentarios, las cuales serán absueltas al finalizar los contenidos. Les animamos a escribirlas de manera clara para poder atenderlas adecuadamente. Comentarles también que contamos con el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes e Innovación Educativa, donde encontrarán el webinar que se está realizando el día de hoy y otros que se han desarrollado con diferentes contenidos de diferentes ciclos, niveles y modalidades y diferentes años. Para inaugurar el evento, le doy la bienvenida a Osmenia Valencia Olivera, directora de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente. Adelante, directora. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes con todos los maestros que están conectados y con todo aquel personal educativo, ¿no?, que también está hoy día en la tarde con nosotros. Bueno, desde la Dirección de Promoción de Bienestar y Reconocimiento Docente, ustedes saben que trabajamos de una manera sostenida en la promoción, difusión y puesta en valor de las buenas prácticas ganadoras que se han desarrollado a nivel de docentes, a nivel de directivos, en todas las regiones de nuestro país. Este esfuerzo nos permite de alguna manera visibilizar esas experiencias pedagógicas y de gestión escolar que evidencian el compromiso, la innovación, la riqueza de los contextos en los que se desarrolla la labor educativa en el Perú, considerando distintos ciclos, niveles y modalidades y las formas también de atención que se dan en ellas, ¿no? Bueno, en el webinar de hoy vamos a conocer buenas prácticas implementadas por docentes que laboran en zonas de frontera y ámbito de BRAE, específicamente en instituciones educativas multigrado que promueven la inclusión y la atención a la diversidad. Se trata, creo que es algo muy bonito, de prácticas orientadas al desarrollo de competencias comunicativas y también competencias matemáticas que incorporan los saberes de la comunidad como recursos pedagógicos que brinda una atención diferenciada, de acuerdo a los niveles reales de desarrollo de los estudiantes y sin perder la vista los estándares de aprendizaje establecidos que tenemos en nuestro currículum nacional. Para profundizar en estos temas, hoy nos va a acompañar José Fidel García Córdoba, quien es coordinador senior del área pedagógica y curricular de la DICER, quien va a exponer sobre la importancia del desarrollo de prácticas exitosas en zonas de frontera y BRAE a partir de las necesidades que se han identificado en los estudiantes. Muchas gracias, José, por estar acá con nosotros. De igual manera, nos acompañan dos docentes reconocidos en el 12º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes de la edición 2024. Una de ellas es Esther Maribel Yauricaza Pérez, de la región Huancavelica, quien ganó también el concurso del 2024 con la práctica denominada Aprendizaje Digital para fortalecer la indagación científica. Y además comentarles que es condecorada con palmas magisteriales la categoría Maestro en la edición del 2024. Maestra Esther, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Es grato tener a maestros de este nivel, ¿no?, en este webinar. Y asimismo contaremos con la exposición de Alejandro Alcides Torres Guamán, también de la región, miren, de Apurímac, quien ha obtenido diversos reconocimientos en ediciones anteriores del concurso, los años 2022, 2023 y también del año 2024,
y que fue reconocido con la práctica desarrollando la inteligencia financiera desde la escuela. ¿Qué temas tan importantes y bonitos han desarrollado, colegas? Alejandro, maestro Alejandro, bienvenido y muchas gracias por su participación hoy. Esperamos que realmente este espacio sea una oportunidad muy valiosa para fortalecer la práctica profesional. Los invitamos también a visitar y registrarse, no olviden, en el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas e Innovación Educativa, donde podrán acceder ustedes a diversas experiencias pedagógicas y también de gestión escolar que podrían, además de inspirarlos, enriquecer y sobre todo, quién sabe, recrear su labor diaria. Bueno, con todos nuestros grandes invitados, solo les auguro que sea una tarde exitosa. Muchísimas gracias y sean todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias, directoras, por aquellas palabras tan significativas que nos ha brindado al inicio del webinar que se va a desarrollar. No queda más que decir que las prácticas exitosas que acaba de mencionar servirán de fuente de inspiración y de motivación para todos los docentes que se encuentran conectados en estos momentos. Bien, vamos a dar inicio con nuestro ponente. Él es José Fidel García Córdoba, coordinador senior del área pedagógica y curricular de la DICEP. Adelante, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en particular quiero saludar a los dos colegas, a los dos docentes que nos acompañan el día de hoy, Esther y Alejandro, pues por, digamos, ese trabajo que están haciendo, que creo que el solo hecho de presentar estas experiencias ponen de manifiesto el entusiasmo que significa no trabajar en este tipo de escuelas que para nosotros que hemos trabajado, sobre todo en el contexto rural y en las zonas del BRAE y frontera, significan mucho en términos de la calidad humana que tenemos y sensibilización con, sobre todo, los estudiantes y la comunidad en sí. Yo quiero partir, voy a presentar, a ver, un momentito nada más. No sé, un momentito. Ya creo que ya estaba ya. ¿Me avisan si se ve o no se ve la pantalla? Ok, muchísimas gracias. A ver, trabajar en el BRAE en frontera tiene una relación muy particular con un ámbito mucho más amplio que es el espacio rural, ¿no? Y creo que, digamos, hay muchas cosas interesantes que se comienzan a visualizar en algunas escuelas y sobre todo en la escuela multigrado. Este servicio que para muchos puede ser muy complejo, pero que para otros significa una riqueza pedagógica en el desarrollo. Por eso es que yo me voy a concentrar en el tiempo que tengo, justamente en plantear un punto que es sumamente importante, que tiene que ver con el tema, ¿qué estamos haciendo con respecto a los aprendizajes de los estudiantes en estos contextos, ¿no? Y ahí quiero centrarme en lo que significa una mirada a un enfoque que justamente, como se decía al inicio de este evento, marca singular particularidad que es el tema de la inclusión. Y justamente lo que me invita a esta jornada es más o menos centrarme en lo que es el enfoque multinivel. Y ahí justamente el título que le estoy dando a esta presentación es el enfoque multinivel, maximizando el aprendizaje en aulas multigrado. Y esto lo he querido resaltar en este espacio tan importante donde muchos docentes, especialistas y otros actores pueden estar siendo partícipes de esta experiencia, porque justamente tiene que ver con eso,
qué significa la inclusión y qué significa la atención a la diversidad en este tipo de escuelas que son sumamente importantes en nuestro país. Teniendo en cuenta que a nivel nacional, por ejemplo, en escuelas multigrado son cerca de 23.000 escuelas multigrado y donde hay una población escolar bastante interesante, pero claro, si miramos solamente a la escuela en particular desde su denominación, miramos a una escuela pequeña, posiblemente, pero que al interior hay un dinamismo que es captado de la propia comunidad y que se convierte en el gran escenario donde los niños aprenden. Yo quisiera partir justamente de la experiencia que tenemos desde el Ministerio de Educación y en particular la mía, en este recorrido que hacemos visitando escuelas, encontrándonos con maestros, encontrándonos con los niños, encontrándonos con las familias, con la comunidad. Y quiero partir presentando estas 3 casuísticas que guardan singular atención porque dicen mucho de lo que significa en realidad trabajar en las escuelas multigrado, mirados en estos escenarios, incluso de frontera y Ibrahem. El que habla viene de una experiencia de haber desarrollado mayormente su trayectoria profesional justamente en este tipo de instituciones educativas. Yo trabajé en escuela multigrado en un buen tiempo y lo hice justamente en la frontera norte del país. Y en este recorrido que estamos haciendo a partir del rol que tengo en el Ministerio de Educación al frente del área pedagógica y curricular de la DICER, justamente pude identificar estos 3 casos y otros, pero quiero centrarme en estos 3 en específico. El primero es Mírame, yo también puedo leer, que es la historia de Juanita en un aula multigrado con 9 niños de primero, segundo y tercer grado. Este fue un recorrido que hice a una comunidad rural en la zona de Jaén y pude encontrar en esta aula algo particular. Una docente haciendo su ejercicio pedagógico con el grupo de niños, pero pude identificar que había una niña en particular que era de primer grado, 6 años, y que ella, durante mi presencia, quiso de alguna manera llamar mi atención sobre algo particular en la cual, al parecer para ella, no estaba siendo percibido, digamos, en su contexto, en el desarrollo mismo con los otros niños. En algún momento, cuando yo estaba observando el aula y miré lo que estaba desarrollando la profesora, me di cuenta que había un estante con materiales y quería conectarme con lo que estaba haciendo la docente y qué es lo que estaba utilizando de los recursos que habían a su disposición. Yo me acerqué al estante y encontré material y me puse a leer, a hojear los textos que comencé a encontrar y vi que esta niña se acercó a mi costado y empezó a escoger un libro, igual como lo hacía yo. En un momento me senté al fondo del aula y me puse a leer uno de los textos que había escogido. La niña, de la misma manera, había cogido un texto y se había colocado al lado derecho y había jalado su silla y comenzó a hacer un ejercicio que quizás la docente no había sido consciente de lo que estaba pasando con la niña. ¿Por qué? Porque en algún momento la profesora me dio a conocer que tenía problemas con la niña porque no leía ni escribía. Y la niña recién estaba iniciando el primer grado y era una niña de 6 años. Cuando yo comencé a observar a la niña, lo que encontré era una niña que el texto que había cogido estaba mirando las páginas donde estaba la ilustración y al costado donde estaba el escrito, con su dedito iba pasando, pero ella en voz alta hacía una lectura como para llamar la atención y decir, yo también sé leer. Entonces me di cuenta dónde estaba la niña en el proceso de lectura, pero para la docente la niña no sabía leer y escribir. Entonces en algún momento esta experiencia la revisamos en un momento en que
las labores terminaron y entonces tuve una reunión con la docente y pudimos ver que verdaderamente detrás de esa actitud de la niña había todo un proceso interesante que no había sido captado. La docente fue consciente que no había identificado en qué parte del proceso lector se encontraba la niña. Un primer caso. El segundo caso que voy a compartir, también en una comunidad rural, encontramos el caso de una docente que en una entrevista que tuve con ella, después de observar la dinámica de su aula, que me pareció bastante interesante, me comentó, digamos, la situación que ella había ganado a partir de una experiencia que tuvo con un niño, ¿no?, autista en el aula multigrado. Y ese niño, primer grado, leía y escribía, pero tenía una, digamos, calidad humana en la docente, porque cuando da su testimonio de qué es lo que había hecho con este niño, que al principio para ella fue un problema, es que ella tuvo que hacer una conexión inmediata con la familia para saber de qué manera podía tratar o en todo caso atender al niño. Y ahí, digamos, de alguna manera se dio por enterada a través de la orientación que le dio el papá de cómo era el trato que hacían para hacer lo que el niño en los momentos en que tenía una crisis lo hacían retornar. Y verdaderamente el niño era una maravilla. Pero ¿qué es lo que resalto de aquí? Es justamente la calidad humana de la docente para trabajar no solamente con los niños, digamos, que desarrollaban sus actividades de manera regular, y el caso específico de este niño. Y el tercer caso es Superando Barreras, la historia de Luis y el aula multigrado inclusiva, ¿no? Y ahí justamente estamos hablando de un niño con un problema de parálisis cerebral, ya en el aula inclusiva. Por eso es que en el concepto actual de la escuela multigrado, le estamos insertando muy fuerte en este nuevo concepto una escuela multigrado, rural, inclusiva e intercultural. Es decir, el tema de inclusión en las aulas, sobre todo el ámbito multigrado, sí necesitan una mirada muy cercana, digamos, a la particularidad de cada niño. La historia de Luis, un niño con parálisis cerebral, que tenía muchos problemas para poder comunicarse a través de lenguaje oral, y limitaciones para sus movimientos, a partir de un ejercicio de conexión con la familia, el niño demostró en un día de logro, y frente a los padres de familia y frente a algunos representantes de la comunidad, cómo si se podía lograr que un niño, aún con sus dificultades, con sus necesidades, prestándole la atención debida, podía demostrar que también podía aprender. Y ahí demostró Luis que podía recitar un poema, quizás no utilizando él el lenguaje oral, pero a través de la tableta que el ministerio había entregado a las escuelas, pudo insertar un programa en el cual le permitía que todo aquello que el niño iba seleccionando como párrafos y le dio forma a un poema, a través del uso de esta herramienta, pudo en este día de logro poner de manifiesto la capacidad que tenía para expresar un poema de la forma que lo podía hacer. Como podemos ver, son tres casos sumamente interesantes que nos llevan a estas particularidades y características que tienen nuestras escuelas. Cualquiera diría, bueno, la escuela multigrado es bastante compleja. ¿Por qué? Porque no es solamente los niños que son de diferentes grados, sino hay niños con diferentes niveles de desarrollo. Y más aún cuando convertimos a una aula inclusiva, pensando también en aquellos niños que teniendo una necesidad educativa especial, necesitan también ser parte del desarrollo de estos procesos
que solamente hay que mirar sus características y sobre la base de ellas poder actuar y poder, digamos, desarrollar aprendizajes. Por eso esta gran pregunta, ¿cómo podemos asegurar que todos los estudiantes, independiente de su edad o nivel de desarrollo, tengan acceso a una educación de calidad en un aula multigrado rural del BRAE o frontera? Y creo que ahí, insistiendo más en la parte reflexiva, en las visitas de asistencia técnica, el equipo de la DICER tiene el ejercicio de poder levantar incluso testimonios en algunas escuelas que se visitan para recoger cuáles son las impresiones que se tienen acerca de lo que es el servicio educativo en estos contextos, ¿no? Por ejemplo, la historia de Marixa, una docente del ámbito del distrito fronterizo de Lancone, Sullana, Piura, ¿no? En el cual he tratado de organizar y sistematizar aquella entrevista que se le hace a la docente y que lo he podido organizar como en 4 líneas bastante interesantes. El desafío inicial, el descubrimiento del enfoque multinivel, el impacto en los estudiantes y la transformación personal. En el desafío inicial, Marixa nos decía, cuando llegué a mi primera escuela multigrado me sentía abrumada, tenía estudiantes de diferentes edades y niveles y no sabía cómo atender a todos de manera efectiva. Intenté enseñar a todos al mismo tiempo, pero pronto me di cuenta de que no funcionaba. Los estudiantes más avanzados se aburrían y los que tenían dificultades se quedaban atrás. El año pasado, cuando asistí al primer taller para escuela multigrado desarrollado por la UGEL Sullana sobre el enfoque multinivel, me hizo pensar mucho. Aprendí que podía organizar mi aula de manera diferente, utilizando grupos de trabajo, proyectos individuales, actividades diferenciadas. Empecé a experimentar con estas estrategias y poco a poco he visto cómo mis estudiantes participan más, los siento más comprometidos e interesados en las actividades y las metodologías que planteo. Eso significa cómo voy descubriendo que una forma de atender al estudiante tan particular puede ayudar, digamos, a estos niños a avanzar en los propósitos que con alta intencionalidad pedagógica yo puedo plantear. Por otro lado, Marixa comentaba, recuerdo a un estudiante de tercer grado que tiene muchas dificultades para leer. Con el enfoque multinivel pude trabajar con él individualmente, adaptando los materiales y las actividades a su nivel. Poco a poco fue ganando confianza y mejorando su lectura. Al final del año pasado estaba leyendo libros por su cuenta. ¿Qué significa eso? Desde la mirada de la transformación personal. La atención multinivel no solo transformó mi aula, dice Marixa, sino que también me transformó a mí como docente. Aprendí a ser más flexible, creativa y adaptada a las necesidades de mis estudiantes. Ahora me siento bien trabajar en una escuela multigrado y considero que tengo muchas fortalezas para trabajar inclusive en una escuela polidocente en la misma lógica, porque también en las aulas polidocentes hay diversidad. Y la otra historia tiene que ver con un padre de familia. Justamente en la zona de San Ignacio llegué a una comunidad andina de Cajamarca y justamente en una reunión que tuve con los padres de familia, había un padre de familia que era muy curioso y planteaba muchas preguntas. Entre ellas, por ejemplo, me decía, profesor, ¿cómo puedo hacer para que a nosotros los padres nos preparen y nos digan cómo se está desarrollando la evaluación en los estudiantes? Porque lo que estamos recibiendo son información que nos dice si el niño está en A, en B, en C, pero quisiéramos que nos digan qué significa eso. Preguntas como esas, tan originales, que ayudaban a mirar cómo el padre de familia, aún en un contexto rural, se interesaba por encontrarle sentido a la escuela actual. Y entonces él me comentó en un punto aparte, en una reunión que tuve con él, su experiencia. Dice, cuando mi hijo empezó el año pasado a estudiar en la escuela multigrado, antes estudiaba en una escuela más grande. Me trasladé a este pueblito y lo matriculé acá y me preocupé mucho. Pensé que no recibiría la atención que necesitaba y que se quedaría atrás. Tenía dudas sobre la calidad de la educación en una escuela tan pequeña. Para mi sorpresa, mi hijo prosperó en la escuela, no solo en aprendizaje, sino socialmente. La profesora es muy dedicada y se esfuerza por conocer a cada estudiante individualmente.
en horarios fuera de clase, bien nos visita a nuestras casas o bien nos cita a la escuela y nos conversa sobre cada uno de nuestros hijos y la situación de cada uno. Mientras en la escuela grande solo nos entregaban la tarjeta con calificativos, al final de cada periodo acá la comunicación es más cercana. La profesora utiliza formas distintas para enseñar y brinda un ambiente donde todos los chicos participan. Mi hijo no solo aprendió lo que la docente le daba, sino que también desarrolló cosas importantes, hacer sus tareas solo, que ahí lo he identificado como el tema del desarrollo de autonomía. Decía también, se preocupaba mucho por sus tareas, significa responsabilidad, y aprendió a enseñarles a otros niños que no sabían. Fue ligado al tema de la solidaridad, pero también al tema del liderazgo. Aprendió a trabajar en grupo con los otros, a resolver problemas que les planteaba la maestra y a comunicarse mejor. Los chicos casi todas las tardes se reúnen para ellos mismos hacer sus propios trabajos. Ahora estoy muy agradecido de que mi hijo haya estudiado en la escuela multigrado. El próximo año estará en primera y secundaria y le va a ir muy bien. Creo que con lo que brinda la escuela y nuestro apoyo, está preparado para continuar con confianza. Dos casos, uno de la docente Marixa y el otro de este padre de familia que era pastor de una iglesia evangélica. Dos testimonios bastante claros de la importancia que tiene la educación y sobre todo en estas escuelas multigrado, sean de frontera y de cualquier espacio territorial donde verdaderamente la dinámica es plausible por todas las acciones que se hacen, pensando justamente en esos niños que no deben ser diferentes al trato con otros niños. Todos tienen que aprender, todos tienen la oportunidad de poner de manifiesto por dónde están sus motivaciones, sus intereses y sus disfrutes. Y creo que ahí la escuela juega un papel importante. He querido entrar por este tema más reflexivo, porque justamente tenemos que encontrar el sentido de la escuela ubicada en estos espacios territoriales. Y es que justamente la escuela, pensada así, no es otra cosa que en su real concepto es una escuela inclusiva e intercultural. En ese sentido, cómo estamos mirando la escuela actual, y es no porque alguien lo está pensando en perspectiva de lo que podría ser, sino de lo que es y cómo verdaderamente se está orientando a ser mejor. Porque la escuela multigrado no es solamente el local escolar. La escuela multigrado es el espacio que trasciende el local escolar. Centra su labor en los aprendizajes y tiene que ver justamente con el espacio de la familia, tiene que ver con el espacio de la comunidad y el espacio mismo que le da el núcleo que es la institución educativa. Es decir, todos estos elementos hacen y le dan una particularidad del enfoque inclusivo a una escuela mucho más dinámica, donde los alumnos, digamos, simplemente lo que hacen en función a las condiciones y escenarios que nos dan estas comunidades, el niño puede aprender desde un enfoque donde lo que significa mirar el multinivel es en qué nivel de desarrollo real el niño se encuentra, porque a partir de ahí yo tengo que lograr que el niño alcance los niveles esperados. Entonces, sí es importante el tema de capturar, sobre todo en los docentes nuevos, que logren comprender que el espacio de la comunidad es un recurso valioso para el aprendizaje. Schul y Turnbull definen el enfoque multinivel como una estrategia de planificación. Y según lo que ellos enfocaban en su momento, hablaban de una lección para todos. Nosotros estamos contextualizando el concepto de Schulz en el sentido de que una situación o experiencia de aprendizaje en un aula diversa, donde hay más de un grado, donde hay diferentes niveles de desarrollo de los estudiantes, esto puede lograrse, los aprendizajes que se esperan, adaptando e incluyendo a todos los estudiantes independientemente de su nivel de desarrollo. Por eso es que el enfoque multinivel se basa en la idea de que las actividades de las situaciones o experiencias que yo puedo plantear para trabajar con los niños
tienen que ser orientadas a los diferentes niveles de desarrollo de las competencias, ¿no? ¿Por qué una mirada al multinivel? Como lo estamos incidiendo ya desde el primer momento, aquí es, todos los niños tienen que aprender, pero todos los niños tienen que aprender en función a los escenarios que el docente diseña o crea para ellos. Pero esos escenarios dejaron de ser monótonos pensando en que todos los niños tienen que desarrollar lo mismo, porque todos los niños pueden ser de un mismo grado. Imagínense en el aula multigrado donde hay 3 o 4 grados. Y entonces la atención se concentra en particularizar la acción del docente y de todo el entorno, pensando en cómo se atribuye o se ajustan estos aprendizajes, pero que lleguen para todos y cada uno de los estudiantes del aula multigrado, teniendo en cuenta, por supuesto, sus diferencias. A esto le llamamos la personalización o la individualización de los aprendizajes, pensando y concentrando el esfuerzo en la mirada de cada estudiante. Pero por otro lado, desde el enfoque multinivel, permite que los estudiantes avancen desde sus diferentes niveles de aprendizaje. Por eso es que la retórica que teníamos de que estandarizamos las actividades, los niños a la vuelta de 20 días o 30 días, el niño tiene que aprenderse esto y tiene que informarme lo que aprendió a través de una prueba. Desde el enfoque multinivel y pensando en una atención más inclusiva y frente a la diversidad, el tiempo juega en función a los estilos, a los ritmos y a las necesidades propias del estudiante en función a la ubicación donde están sus niveles real de desarrollo. Es decir, es ofrecer, ¿no?, toda una ventana de posibilidades para que todos los niños puedan transitar tranquilamente y lograr los aprendizajes que... Y ahí es importante enfatizar que las ventajas que ofrece la estrategia multinivel es que permite promover el aprendizaje en todos los estudiantes, independiente del nivel de desarrollo de las competencias donde se encuentren, que elimina la competitividad entre estudiantes, porque justamente el tema de la escuela, esta escuela rural, donde, digamos, se encuentran niños de diferentes edades, se rompe la lógica de la competitividad entre ellos y nace el sentimiento o el valor de la solidaridad. Por eso es que en la escuela multigrado el tema de los monitores o los líderes estudiantiles es una estrategia sumamente importante porque ayuda a los niños que tienen nivel de desarrollo más avanzado, a ayudarles a los que recién están empezando. Pero no es solamente la idea de ayudar porque pensamos que le facilite el trabajo al docente, sino porque al mismo tiempo de nivel de desarrollo avanzado refuerza, se retroalimenta con lo que le enseña al niño que está empezando. Y por supuesto la ganancia también va para el niño que está iniciándose o que tiene dificultades o se quedó en un nivel de desarrollo inferior. Entonces, lo que estamos haciendo es creando un escenario donde la dinámica de la atención al estudiante sea pensando justamente en sus necesidades. Por eso es que no deberíamos mirar el aula, en este caso el aula multigrado, como el aula de los niños de primero, segundo, tercero, cuarto grado, sino al interior en la dinámica ver los niños identificados de acuerdo a su nivel de desarrollo. Podemos encontrar administrativamente un niño que está matriculado en cuarto grado, pero su nivel de desarrollo, por ejemplo, en la lectura, está, digamos, en el nivel 3, que corresponde entre primer y segundo grado. Entonces, la acción que va a implementar el docente significa una intervención que tiene que ver esas particularidades para ver cuál es el punto de partida para poder reforzar, fortalecer y en todo caso establecer las condiciones para que el niño pueda transitar en ese proceso. Ayuda a desarrollar la autoestima y la satisfacción del estudiante y promueve el involucramiento en el trabajo en equipo, crea un contexto de aprendizajes según las necesidades e intereses de los estudiantes.
Una línea que estamos trabajando también muy fuerte en esto es el tratamiento curricular por ciclos, que es lo que posiblemente pronto salga en los lineamientos ya para las escuelas multigrado, el tratamiento por ciclos. Es decir, el currículo manda un currículo por ciclos al establecer los niveles de desarrollo, ¿no? Establecidos estándares en función justamente en su relación con los ciclos. Y de esa manera es que la idea es que la dinámica en el aula se convierta en una mirada de cómo el tránsito del estudiante entre ciclo tiene ese espacio de 2 años para tratar de alcanzar el nivel de desarrollo que plantea el currículo para poder transitar, digamos, en la educación primaria. Y ahí es fundamental porque le da las herramientas posibles para hacer posible que el niño pueda transitar, digamos, de manera significativa. Y eso tiene que ver con la graduación del nivel de complejidad, tiene que ver con la priorización de aprendizaje en términos de competencias, tiene que ver con la temporalización, es decir, no encuadrar como hacíamos antes, de que todos los niños tienen que aprender en 20 días y de los 20 de los niños que teníamos, ni siquiera el 50% lograba eso, porque solamente trabajamos en función a un programa que tenemos que cumplir. Y es el enriquecimiento del currículo, es decir, de las experiencias que el niño desarrolla en la propia aula. Y ahí, para trabajar este enfoque, mirando los ciclos, hay que tener claridad en las competencias, hay que identificar el nivel de desarrollo de los niños desde las competencias, elegir una situación común o de interés de los estudiantes y tener en cuenta también los diferentes estilos y ritmos. Y con ello aseguramos el involucramiento de todos los estudiantes, pero definiendo criterios claros de qué es lo que espero logren los estudiantes en función justamente a la demanda que plantea el propio currículo. Y lo interesante también en este trabajo es otorgarle a los estudiantes la libertad de escoger, usar y proponer sus propias estrategias. Y aquí en esta parte yo sí quiero centrarme que el actuar del docente en el aula multigrado o en la escuela rural o en las escuelas que están en estos espacios territoriales es clave. O sea, el docente es el profesional que verdaderamente maneja con criterio qué significa ayudar a transitar, ayudarle a los niños a avanzar en ese propósito de aprender. Y el rol justamente del docente es un rol mediador de los aprendizajes. Y ligado a estas buenas prácticas que hoy día estamos viendo, el docente cumple un trabajo sumamente interesante como investigador de su propia práctica y que en el accionar que venimos mirando no es otra cosa que tiene que ver con la investigación, acción, donde le da sentido a la práctica pedagógica en el aula multigrado. Y para terminar mi presentación en este tiempo, esta es una de las cosas que interesa mucho darle una mirada. Sé que hoy día vamos a tener 2 prácticas muy buenas que se van a presentar. Y hay una mirada también a las futuras prácticas que tienen que ver con qué significa planificar curricularmente desde el enfoque multinivel, la organización de las actividades de aprendizaje del aula, las prácticas de atención inclusiva a estudiantes según necesidades educativas, el aprendizaje colaborativo y ayuda mutua, que es un escenario sumamente interesante para desarrollar en la escuela multigrado, las estrategias de atención diversificadas, tener una autonomía del estudiante y aprendizaje autodirigido. Esta situación que decimos la interacción docente-estudiante en el aula multigrado, cómo se desarrolla teniendo esa diversidad de realidades, la evaluación formativa y la contextualización y uso de recursos disponibles. Entonces, aquí me quedo con esto, con mi presentación y muchas gracias por haberme permitido llegar con algunas líneas interesantes que nos lleva incluso a mirar qué significa ahora tener entonces una buena mirada a las prácticas pedagógicas en esas escuelas. Gracias. Muchísimas gracias, José, por tu presentación, muy interesante. Efectivamente, es importante que se resalte la importancia de la labor de los docentes en zonas fronteras y brain, con miras a fortalecer prácticas orientadas al logro de aprendizaje de los estudiantes, los cuales buscan una mirada integral de los estudiantes en función de los niveles de desarrollo de cada uno de ellos y los estándares de progresión
así también como mencionaste estos dos casos muy motivadores y reales en los cuales tú has iniciado tu ponencia. Bien, ahora presentaremos una práctica reconocida del Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes 2024 que justamente han incluido estos actores en el desarrollo de su práctica. Las experiencias serán expuestas por el mismo maestro ganador. Hoy nos acompaña Alejandro Alcides Torres Guamán, docente de la institución educativa 54479 de la región Apurímac. Él ha desarrollado prácticas denominadas Desarrollando Inteligencia Financiera desde la escuela. Tiene varias prácticas que ha desarrollado el maestro Alejandro y una vaga experiencia que nos va a demostrar en esta exposición. La buena práctica surge del resultado de las evaluaciones diagnósticas y la consolidación de actas de evaluación de los últimos años, así como en los reportes de la evaluación censal de los estudiantes ESE y las evaluaciones regionales de aprendizaje ERA, que dan cuenta del nivel de logro de los aprendizajes por parte de cada uno de los estudiantes. Para explicar el desarrollo de su práctica exitosa, se encuentra con nosotros el maestro Alejandro. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Wauji panillaykuna, ancha kusikuywanmi Apurímac llaqtamanta pacha hatun napaycuyta chayachimullaykichik. Maestros y maestras del Perú entero, reciban un saludo fraterno desde la región Apurímac. Soy el profesor Alejandro Alcides Torres Guamán y estoy gustoso de socializar para ustedes la práctica denominada Desarrollando la Inteligencia Financiera desde la Escuela, para lo cual, en primer lugar, les mostraré un pequeño video que resume esta iniciativa. Adelante con el video, por favor. En la institución educativa primaria unidocente de la comunidad de Curampa, ubicada en un ámbito rural del Braem, en la región Apurímac, se viene implementando la iniciativa Desarrollando la Inteligencia Financiera desde la Escuela, la cual está orientada a fortalecer el logro de la competencia 19 del Currículo Nacional de Educación Básica, denominada Gestiona responsablemente los recursos económicos, y a través de su movilización, promover el desarrollo de la inteligencia financiera en los estudiantes, pues esta es una habilidad que no es inherente al ser humano, y por este motivo la venimos trabajando desde la escuela como si se tratara del aprendizaje de un nuevo idioma o un área curricular. Asimismo, esta práctica tiene como objetivo contribuir con la generación de aprendizajes previos para el logro de la competencia número 27, denominada Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, la cual está vinculada con el logro del octavo aprendizaje del perfil de egreso de la educación básica. Esta iniciativa vincula las actividades socioproductivas que venimos desarrollando en la institución educativa, tales como la producción de cultivos hidropónicos, cultivo de fresas con riego tecnificado, producción de yogures frutados, quesos en molde, chocotejas, helados y embotellado de cañazo, insertándolas en las experiencias de aprendizaje para su abordaje como actividades significativas que promueven el desarrollo de sesiones orientadas a la resolución de problemas matemáticos, la producción de textos, el desarrollo de actividades de indagación y análisis de casos sobre las actividades socioproductivas desarrolladas en la institución educativa y en los hogares, posibilitando principalmente que al comercializar sus productos, los estudiantes gestionen responsablemente los ingresos económicos que obtienen de sus ventas y sean capaces de administrar sus recursos de manera personal y familiar, asumiendo una postura crítica sobre el manejo de sus finanzas de manera informada y responsable, y que esto progresivamente los ayude a mejorar su calidad de vida. Ahora, para cerrar esta actividad, vamos a analizar un poco los costos y las utilidades económicas que nos va a dejar este módulo hidropónico. Sabemos de que acá tenemos una cantidad exacta de lechugas. ¿Cuántas tenemos? 150.
105 lechugas. En vez de contarlas uno por uno, ¿qué es lo que podemos hacer para tener un cálculo más rápido? Multiplicar. ¿Qué multiplica? 7 por 15. ¿Por qué 7 y por qué 15? A ver, tú me dices, ¿por qué 7? A ver. Porque hay 15 lechugas Ah, ya, hay 15 lechugas. ¿En qué? en cada tubo. En cada tubo. ¿Y cuántos tubos tenemos? Tenemos 7. Ya, y si multiplico 15 por 7, ¿cuánto nos da? 105. 105 lechugas. Cada lechuga, según nuestro tarifario, ¿cuánto va a costar? 2 soles. A 2 soles. 105 lechugas por 2 soles, ¿cuánto de dinero nos da? 210. ¿Cómo lo sabes? Doble. Ah, es el doble de cuánto. De 100. De 105. Muy bien, el doble de 105 es 210. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a sacar los costos. Este módulo hidropónico lo hemos hecho con 2 atados de almácigo. Cada atado, ¿cuánto nos ha costado? 3 soles. 3 soles. Y en 2 atados, 6 soles. Nuestra inversión aquí es de 6 soles. ¿Ya? Y nuestra ganancia, nuestra utilidad va a ser de 210. Y si restamos lo que hemos invertido, ¿cuánto nos queda? 210 menos 6 soles. ¿Cuánto es? Es 204. 204 soles. ¿La solución hidropónica nos está costando algo? No. No. ¿Por qué? Es del Ministerio de Educación. Compañeros, este es el balance de los ingresos y los egresos de mi venta de helados. Producto vendido. Yo vendí helados de leche. Fecha de venta, 12 de junio. Ingresos. Ingresos son el dinero que yo obtuve después de mi venta. Cantidad de helados vendidos. Yo hice 52 helados y entonces obtuve 52 soles porque cada helado estaba a 1 sol. Egresos en la inversión. ¿Alguien sabe qué es egresos? Los egresos son todo lo que gastaste en los insumos. Gracias, Wilson. Insumos. Los insumos que utilicé fue 3 litros de leche. Cada litro de leche costaba 2. Bien, como han podido ver, el video resume nuestra práctica pedagógica. No obstante, ahora daré algunos detalles adicionales que nos permitan comprender de mejor manera cómo se ha venido implementando esta práctica denominada Desarrollando la Inteligencia Financiera desde la Escuela. Esta práctica pertenece a la categoría 2, Buenas Prácticas Docentes en Educación Básica Regular, nivel primaria. Corresponde a la categoría Instituciones Educativas del Nivel Primaria en zonas de frontera, BRAEM, Rural 1 y 2. Fue desarrollada en la institución educativa 54479 de la comunidad de Curampa, en la que tuve la oportunidad de elaborar hasta el año 2024, la cual pertenece al distrito de Huajana, provincia de Chincheros, en nuestra región Apurímac. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos nuestro contexto educativo. La institución educativa en donde se desarrolló esta práctica pedagógica es unidocente. Vale decir que yo atendía a todos los estudiantes de primero a sexto grado en una escuela que está ubicada en una comunidad del ámbito rural del Valle del Río Apurímac y el Mantaro, BRAEM, con estudiantes que provienen de familias que se dedican a la ganadería y a la agricultura no tecnificada, que los ubica en situación económica precaria, que limita a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, entre otras. Siguiente diapositiva, por favor. Situación inicial que originó la implementación de la práctica. Las evaluaciones diagnósticas, como lo dijo Mónica, así como las actas consolidadas de evaluación de estos últimos años, así como los reportes de las evaluaciones censales de nuestros estudiantes y las evaluaciones regionales de aprendizajes ERA que se aplican en mi región, pusieron en evidencia que el nivel de logro de los aprendizajes por parte de nuestros estudiantes se encontraban en inicio y en proceso. Por ello, el índice de repitencia, deserción y fracaso escolar fue en aumento debido a la descontextualización de nuestras actividades pedagógicas, así como la desvinculación de las experiencias de aprendizaje con las actividades socioproductivas de la comunidad.
ya que estas actividades pedagógicas, por el contrario, estuvieron orientadas al desarrollo de actividades memorísticas y muchos casos en actividades repetitivas que acrecentaron estas brechas para el logro de aprendizajes significativos, motivo por el cual tuve que reinventar mi práctica pedagógica y vincular estas actividades productivas en el abordaje de las diferentes áreas curriculares, ello con la finalidad de orientarnos al logro de aprendizajes significativos y al desarrollo de la inteligencia financiera. Pueden ver de que nuestros niveles de logro a nivel regional, institucional, eran deficientes. El color rojo resalta sobre nuestro nivel avanzado, que es el verde. Siguiente diapositiva, por favor. El propósito de nuestra práctica fue fortalecer el logro de la competencia número 19 del Currículo Nacional de Educación Básica, denominada Gestiona responsablemente los recursos económicos, y a través de ello lograr el desarrollo de la inteligencia financiera en los estudiantes. Han podido ver en el video que esta práctica tenía la intención de contribuir con la generación de aprendizajes previos para el logro de la competencia número 27, denominada Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, el cual está vinculado con el logro del octavo aprendizaje del perfil de egreso, enfatizando los enfoques transversales de la interculturalidad, ya que en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y en las interacciones con los sabios de nuestra comunidad, nuestros estudiantes promovieron la revaloración de los saberes ancestrales de nuestro pueblo, así como el enfoque ambiental al promover la conservación de la biodiversidad de nuestra comunidad y también el enfoque de la búsqueda de la excelencia y el bien común. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos nuestra línea de tiempo. Esta práctica no ha surgido solo en un año. Este es el producto sostenido de varios años. En el 2022 se inició nuestro punto de partida. Fue tras el retorno a la presencialidad debido a la pandemia, con un análisis y reflexión del logro de aprendizajes en este último quinquenio, sobre todo después de la pandemia, en el que los estudiantes mostraban niveles de logro más desalentadores. Ya en el año 2023, habiendo realizado un FODA, se determinó implementar esta práctica orientada a desarrollar la inteligencia financiera y se sensibilizó a la comunidad educativa sobre su relevancia pedagógica. Posteriormente se elaboró un plan de trabajo de la iniciativa pedagógica, se desarrollaron indiscutiblemente procesos de autoformación de mi persona a través del portal Perú Educa y otras plataformas en metodología relacionada a la competencia 19 y 27, que hay muy poco, hay que ser sinceros en ello, no se aborda mucho estas competencias. También se desarrollaron talleres curriculares con asistencia técnica, en la cual la comunidad aprendió a manejar cultivos hidropónicos, cultivos de suelo, producción de quesos en molde, chocotejas, yogures frutados, helados, embotellado de cañazo, acordes al potencial agrícola y ganadero de cada familia. En el año 2024 ya hemos iniciado con el desarrollo de experiencias de aprendizaje orientadas a las competencias priorizadas. Se suscribieron convenios interinstitucionales con el CEDPRO y con el instituto, también la municipalidad, para poder garantizar la sostenibilidad de esta práctica pedagógica. También se realizó ya en el 2025 la difusión masiva de esta práctica pedagógica y a través de diferentes grupos de interaprendizaje y también en espacios de formación virtuales como este, lo cual ha ido posibilitando que estas actividades tengan un plan de mejora y una réplica en otros contextos. Siguiente diapositiva, por favor. El procedimiento metodológico, ¿cómo es que se desarrolló esta práctica? Así como han visto en esta línea de tiempo, ha tenido una secuencia marcada, pero ya el procedimiento metodológico como tal incorpora las actividades productivas en nuestra planificación anual. También se han elaborado las experiencias de aprendizaje interculturales en las que se han enfatizado estas actividades productivas. Se ha desarrollado periódicamente talleres de capacitación y asesoramiento técnico a nuestra comunidad educativa en la implementación de diferentes líneas de producción. Se desarrollaron sesiones de aprendizaje enfocadas al abordaje de la competencia 19, enfatizando la gestión responsable de las ganancias de sus ventas, la resolución de problemas matemáticos, la producción de actividades de indagación, análisis de casos, entre otros. Se hizo un registro sistemático de los logros y dificultades encontradas durante la implementación de las experiencias de aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor.
el monitoreo y la retroalimentación de los aprendizajes jugó un rol importante en esta implementación, porque las evidencias de aprendizaje de los estudiantes fueron registrados en portafolios físicos y digitales. Para esto hemos hecho uso de las tabletas que nos ha distribuido el Ministerio de Educación y también las laptops XO como un recurso que ya contábamos desde hace tiempo atrás. Esto como una fuente de evidencia de aprendizajes digitales cuyas actividades y aplicativos instalados fueron usados como un portafolio digital que sirvió para procesar información escrita, hablada, numérica y gráfica de estos proyectos productivos, ¿no? El manejo financiero de la resolución y también resolución de situaciones problemáticas, las cuales nuestros estudiantes grababan y guardaban en estos dispositivos para consultarlas en cualquier momento y compartir con nuestros aliados, que eran sus familiares, y también con sus compañeros y con mi persona, ¿no? Todo ello para el desarrollo oportuno de las acciones que involucraban aclarar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias como parte del proceso de retroalimentación, pero en quechua y en castellano, según el horario para el tratamiento de lenguas, haciendo uso de las rúbricas de evaluación y listas de cotejo. Los avances y los logros y también las dificultades de los estudiantes en el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje y en nuestros proyectos productivos eran socializados de manera permanente al finalizar cada experiencia de aprendizaje, ello con el objetivo de que las familias sean parte del proceso de aprendizaje, promoviendo una actitud de apertura y escucha permanente entre todos. Siguiente diapositiva, por favor. Los resultados de la práctica. Esta práctica pedagógica ha posibilitado que los estudiantes gestionen responsablemente los recursos económicos, pues desde muy pequeño han manejado óptimamente altas sumas de dinero como productos de las ventas de sus líneas productivas, lo cual les ha permitido desarrollar su inteligencia financiera porque las experiencias de aprendizaje se orientaron a la toma de decisiones económicas y financieras sobre los ingresos que ellos tenían. De la misma manera se generaron aprendizajes previos para el logro de la competencia número 27, denominada gestión a proyectos de emprendimiento económico social, porque en la escuela y en sus hogares llevaron a la acción una idea creativa, movilizando con eficiencia, eficacia estos recursos, tareas y técnicas necesarias para alcanzar objetivos y metas individuales o colectivas con la finalidad de resolver limitaciones económicas que tienen en su entorno y a través de ello también generar aprendizajes significativos en todas las áreas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, me quedo con esta imagen. Esto ha sido todo respecto a nuestra implementación de la práctica pedagógica. Cierro mi participación con esta imagen que retrata a todos mis estudiantes. Pueden ver que fuimos muy pocos, pero hemos tenido grandes sueños. Cada una de las prácticas y proyectos de innovación que he desarrollado durante los 13 años de mi permanencia en ese plantel ha tenido la intención que mis niños y niñas aprendan de una manera diferente, que se preparen para la vida, porque estos ámbitos tan difíciles como las zonas rurales y el BRAEM, así como lo manifiesta el maestro José, tienen oportunidades diferenciadas con ámbitos urbanos. Las oportunidades no son las mismas. Gracias al concurso de buenas prácticas docentes, nosotros podemos mostrar a la sociedad que pese a tantas dificultades que los docentes tenemos en el ejercicio de nuestras funciones, sí podemos lograr aprendizajes y formar ciudadanos de bien. Seamos el maestro que quisimos ser cuando fuimos estudiantes. Amauta masillaikuna, ima sasachakuykuna kaptimpas, tukuy sunjunchiwan ya warmanchikunata yachachimusun, llankaykamusunchik. Tupananchikama. Gracias, Mónica. Muchas gracias, profesor Alejandro, por dar a conocer la práctica tan significativa desarrollando la inteligencia financiera desde la escuela, donde se evidencia, como usted claramente ha explicado, que los estudiantes han logrado el desarrollo de esta inteligencia porque las experiencias de aprendizaje no solamente han sido significativas, sino también las han orientado a la comprensión de las relaciones entre los elementos del sistema económico y la toma de decisiones, de tanto lo que son ingresos que percibe, de sus líneas productivas, así como la resolución de problemas planteados a partir de situaciones significativas de producción, compra y venta. Bien, muchísimas gracias.
Ahora seguimos con la exposición de otra práctica, la cual corresponde a la institución educativa Micaela Bastidas Puyucagua de la región Huancavelica. Para dar a conocer la práctica se encuentra con nosotros la palmaria condecorada Esther Maribel Yauricaza Pérez, quien ha desarrollado la práctica Aprendizaje Digital para fortalecer la indagación científica. Ella realizó la práctica con los alumnos de tercer grado de secundaria que no lograron sus aprendizajes de la competencia, indagan mediante métodos científicos de construir su conocimiento. Adelante, maestra Maribel. Estimada Mónica, muy buenas tardes. Quiero expresar un afectuoso saludo a todos los docentes y público en general que nos acompañan hoy a través del Facebook. Como lo mencionaste, soy la maestra Esther Maribel Yauricaza Pérez de la región Huancavelica y me siento muy contenta de poder compartir con ustedes mi buena práctica pedagógica. Confío en que mi presentación pueda ser inspiradora, brindar nuevas ideas y servir de motivación para todos los docentes que desean enriquecer y fortalecer su práctica educativa. Les agradezco sinceramente la oportunidad de participar en este importante espacio. A continuación, les voy a presentar el video de mi buena práctica pedagógica, ¿no? Adelante con el video, por favor. Reciban un saludo cordial a nombre de la comunidad educativa del Complejo Educativo Básico Micaela Bastidas Puyucagua, en donde venimos implementando una práctica pedagógica que la hemos denominado Aprendizaje Digital para fortalecer la indagación científica. Para implementar la práctica pedagógica, tuvimos coordinaciones con los miembros de la comunidad educativa, así por ejemplo con los padres de familia, el director, los colegas docentes y el CIS, quien resultó ser un gran aliado para el fortalecimiento y empoderamiento de los estudiantes sobre el uso de las tabletas y sus aplicaciones. Con el propósito de desarrollar la práctica pedagógica se aplicaron diversas estrategias. Las salidas pedagógicas, que permitieron a los estudiantes recopilar información y documentar sus observaciones. Lo hicieron tomando fotos, grabando entrevistas, etc. Para ello se tuvo la autorización de la dirección y los padres de familia. También se descargaron oportunamente las guías de indagación en las tabletas. Estas guías facilitaron la estructuración y movilización de todas las capacidades relacionadas con la competencia de indagación, garantizando que los estudiantes siguieran un proceso sistemático y reflexivo en sus indagaciones. Las guías fueron diseñadas para que pudieran desarrollar actividades, responder preguntas e insertar imágenes, pero en la misma tableta. De acuerdo con las actividades desarrolladas en las guías a partir de una situación problemática, luego formular las preguntas, plantear hipótesis, establecer objetivos y continuar con el proceso de indagación, los estudiantes diseñaron estrategias que les permitieron realizar experiencias para generar y registrar datos cuantitativos y o cualitativos. Esto les permitió obtener resultados y sacar conclusiones. Durante la movilización de las capacidades de la competencia indaga, usando las guías de indagación digital, se proporcionó acompañamiento y retroalimentación constante, permitiendo que los estudiantes lograran sus aprendizajes de manera reflexiva. Además, para contrastar sus resultados, buscaron fuentes científicas confiables en textos digitales y buscadores académicos, con el fin de llegar a una conclusión fundamentada y con una base sólida para su indagación. Para comunicar el proceso de indagación, crearon diapositivas utilizando la aplicación Smart Office de las tabletas. En estas diapositivas incluyeron imágenes y videos para dar a conocer la situación problemática, así como aspectos relevantes de la indagación, como por ejemplo, la pregunta e hipótesis, el procedimiento realizado considerando las variables intervinientes, materiales y recursos. También presentaron cuadros con datos cuantitativos y o cualitativos, y
las conclusiones a las que llegaron. Todo ello facilitó una mejor comprensión de lo que se estaba comunicando. Nos gustó bastante utilizar la tablet, ya que al principio hemos tenido un poco de dificultades. No sabíamos cómo escribir, ni cómo insertar imágenes, ni cómo eliminar, ni cambiar el color de la letra, ni enviar por Bluetooth. Era muy complicado para nosotros, pero gracias con la ayuda de nuestra profesora hemos podido utilizar la tablet de tecnología. Hemos usado la tableta para leer libros digitales, también para sacar fuentes de información de artículos como artículos científicos. Hemos respondido preguntas en el formato PDF usando el aplicativo Sodo. Hemos elaborado diapositivas para exponer los artículos, diapositivas y otras evidencias. Lo enviamos a la misa a través de Bluetooth para que ella lo pueda archivar en su laptop y así nosotros podamos socializar con el proyector. Agradecemos el compromiso asumido por cada miembro de la comunidad educativa para la implementación de la presente práctica pedagógica que lleva como título Aprendizaje Digital para fortalecer la indagación científica. Gracias. Bien, ahora les voy a dar detalles de cómo desarrollé mi buena práctica titulada Aprendizaje Digital para fortalecer la indagación científica. Esta práctica pedagógica corresponde a la categoría Buenas prácticas docentes en educación básica regular nivel secundaria, a la subcategoría Instituciones educativas de nivel secundaria en zonas de frontera, BRAEN o Rural 1 y 2. La institución educativa en donde se ejecutó es el Micaela Bastidas Puyucagua de la provincia de Tayacaja, región Huancavelica. Siguiente, por favor, vamos a dar a conocer lo que viene a ser el contexto educativo. La práctica pedagógica se desarrolló en el Complejo Educativo Básico de Jornada Escolar Completa Micaela Bastidas Puyucagua. En este contexto se reconocen características fundamentales que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. La institución educativa se encuentra en una zona rural del BRAEN, lo que implica desafíos particulares como el acceso intermitente a Internet, ¿no? Y las condiciones geográficas que son algo complejas. Asimismo, las familias, en su mayoría, se dedican básicamente a actividades agrícolas, por lo que entenderán que disponen de poco tiempo y también de recursos para acompañar el proceso educativo de sus hijos. A ello se suma la limitada disponibilidad de tecnologías en los hogares, lo cual representa un reto importante para el desarrollo del aprendizaje digital. También tenemos, por otro lado, también como aliados, ¿no?, a la Municipalidad Distrital de Quichuas, la empresa Electroperú y la Universidad Nacional de Huancavelica, así como la Universidad Nacional del Centro del Perú, que jugaron un papel fundamental en el desarrollo de las competencias de mis estudiantes. Siguiente diapositiva. Vamos a dar a conocer la situación inicial. 1. El bajo rendimiento académico. Los resultados obtenidos a partir de una situación significativa como parte de la evaluación diagnóstica aplicada en marzo de 2023 en la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, mostraron que ningún estudiante alcanzó el nivel de desempeño destacado. El 17.1% se ubicó en el nivel de logro esperado, mientras que el 34.3% permaneció en el nivel de proceso. Y, de verdad, para preocuparse, el 48.6% en el nivel de inicio, ¿no? Y si sumamos los porcentajes de los estudiantes que estuvieron en el nivel proceso e inicio, entonces, básicamente, casi el 80% de los estudiantes en el 2023 no lograban sus competencias científicas. 2. Limitada integración de recursos tecnológicos en el aprendizaje. Los resultados de una encuesta que apliqué, ¿no?, una encuesta sobre la percepción del uso de recursos tecnológicos adaptado de Camacho y Esteve 2018, mostraron que solo el 17.2% de estudiantes afirmaron emplear la tecnología para diversas actividades, tales como escribir, buscar información en Internet, guardar documentos en carpetas, utilizar aplicaciones educativas, ¿no?, entre otros. Por otro lado, la mayoría de estudiantes, el 82.8%, indicó que no realizaba estas actividades, ¿no?, haciendo uso de los recursos tecnológicos.
Asimismo, también los resultados sobre las actitudes de los estudiantes frente a las TICs mostraron que el 71.4% reconocieron que estas herramientas facilitarían el aprendizaje, haciendo que las clases sean más interesantes y que les motivarían a aprender más cosas. Siguiente diapositiva. Aspecto número 3. Escasa participación de los estudiantes en actividades científicas. Otra encuesta que apliqué relacionada con la motivación de los estudiantes hacia las ciencias, considerando factores familiares y escolares, ¿no?, de García y Fernández 2018, reveló que el 71.42% de los encuestados de cuarto grado indicaron que sus familias no participaban en sus actividades relacionadas con la ciencia. Esta escasa implicación familiar estaba influyendo negativamente en la motivación de los estudiantes para involucrarse en actividades científicas. Tenemos como cuarto aspecto, falta de recursos educativos accesibles y actualizados. Se evidenció la escasez de materiales e instrumentos de laboratorio, así como la ausencia de libros físicos para todos los estudiantes, principalmente de textos que permitieran comprender el proceso de la metodología científica como tal, lo que limitaba también el proceso de indagación. Siguiente anterior, por favor. Quinto aspecto, limitadas experiencias de aprendizaje fuera del aula. Según los resultados, ¿no?, de entrevistas realizadas a los estudiantes, el proceso de indagación se realizaba solo dentro del aula. No tenían contacto con situaciones reales que les permitieran despertar su curiosidad ni les hicieran generar preguntas propias. Por ejemplo, los estudiantes de la zona desconocían las propiedades, ¿no?, de plantas como la cabuya o el soiruco, recursos biológicos que sirvieron de materia prima para realizar diversas indagaciones. En ese sentido, el propósito, siguiente diapositiva, el propósito de la buena práctica pedagógica fue mejorar el nivel de logro de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, mediante la implementación de la práctica pedagógica aprendizaje digital para fortalecer la indagación científica en los estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria del Complejo Educativo Básico Micaela Bastidas Puyucagua del distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja, región Huancavelica. Asimismo, también en paralelo, estamos desarrollando la competencia indaga. También estuvimos nosotros alineados a las competencias transversales como son desenvolvimiento en entornos virtuales creados por las TICs y la gestión autónoma de su aprendizaje. A su vez, los enfoques transversales considerados en la buena práctica fueron la igualdad de género, la orientación al bien común, la búsqueda de la excelencia y el enfoque ambiental. En la siguiente diapositiva voy a dar a conocer la línea de tiempo. Esta buena práctica pedagógica inició el 2023 y obviamente continúa vigente hasta la actualidad. Iniciamos en ese entonces con la identificación de la necesidad de aprendizaje, ¿no?, en la evaluación diagnóstica. Hicimos coordinaciones con el equipo directivo, así también con el CIST. Se diseñaron y elaboraron los documentos de planificación. A su vez, también se hicieron coordinaciones para el fortalecimiento docente y también de los estudiantes, sobre todo en el uso de las tabletas. También se hicieron coordinaciones con instituciones aliadas, como ya mencioné, las universidades, las más cercanas al complejo educativo, y bueno, se ejecutaron la planificación curricular contextualizada. A su vez, la formación continua sobre la metodología científica también fue permanente, la elaboración de recursos relacionados a la metodología de indagación científica, como guías, textos digitales, jugaron un papel fundamental. Otro aspecto que también sumó la creación del Club de Ciencias, el uso de recursos tecnológicos, ¿no?, propios de la institución, como son tabletas, equipos multimedia. A su vez se hizo la adquisición de materiales e instrumentos de laboratorio a través de gestión y el apoyo de los padres, la visita a las instituciones aliadas, en donde los estudiantes ganaron bastante experiencia. A su vez, la participación en eventos científicos que organizamos también nosotros mismos, y así como los que tal vez promueve el Ministerio de Educación. También ya en una etapa final, el seguimiento, monitoreo, evaluación y ajustes finales a la buena práctica, la evaluación del impacto en el aprendizaje, y también se dio lo que es la retroalimentación y ajustes en la planificación, y bueno, la implementación como estrategia para la mejora de los aprendizajes en el complejo educativo. Las estrategias para el desarrollo de la práctica pedagógica las voy a describir en la siguiente diapositiva. Tenemos, en primer lugar, el aprendizaje basado en la indagación. Se trabajó la indagación a partir de problemas reales.
problemas reales que fue un plus para que ellos puedan entender el significado de llevar a cabo este proceso de indagación. Les comento, cada grupo creó su propia indagación, ¿no? Eligiendo sus variables y pasos a seguir, por lo que llegaron a conclusiones distintas, aunque partieron del mismo problema. Por ejemplo, al indagar los factores que influyen en la fermentación de la chicha de cabuya, una planta nativa de la zona, se identificaron variables como la temperatura, la cantidad de azúcar, la luz solar y el tiempo de fermentación. En ese sentido, cada grupo analizó una variable diferente. Un grupo, por ejemplo, analizaba cómo influye la cantidad de azúcar en la fermentación de la chicha de cabuya. Otro grupo, cómo influye el tiempo de fermentación en este proceso. Cómo influye, por ejemplo, la temperatura en la fermentación de la chicha de cabuya. Y así teníamos al final diferentes conclusiones que enriqueció también este proceso de aprendizaje, ¿no? A partir de una situación problemática única. Ahora, otra estrategia fue la elaboración de guías de indagación digital. Estuvieron estas disponibles en formato PDF, ¿no? En las tabletas. Estas guías estuvieron alineadas con las unidades de aprendizaje relacionadas con la competencia indaga. A su vez, posibilitaron que los estudiantes manejen su propio aprendizaje de manera autónoma, de acuerdo a su ritmo. Siguiente estrategia, tenemos libros. Ustedes en la siguiente diapositiva van a observar la siguiente estrategia, libros de coautoría y autoría propia para el aprendizaje de la metodología científica. Estos textos digitales estuvieron disponibles también en formato PDF en las tabletas. Los libros de coautoría y autoría propia, ¿no? Que pudimos elaborar permitieron la comprensión de la metodología científica y promovieron el aprendizaje autónomo. En el libro, por ejemplo, Anímate a indagar, ¿no? Se les brindó esquemas de cómo relacionar la variable independiente con la variable dependiente. Esto para facilitar la formulación de la pregunta de indagación y puedan también plantear la hipótesis, así como también el marco teórico para establecer diferencias entre datos cualitativos y cuantitativos o la diferencia entre materiales, herramientas e instrumentos que fueron de verdad muy relevantes para que pudieran también entender lo que era el proceso de indagación. Cuarta estrategia, el uso de recursos tecnológicos. Se promovió, como ya mencioné, el uso de tabletas y laptops. Estos dispositivos facilitaron el acceso a libros digitales, textos escolares y guías de indagación previamente descargadas. Además, también de permitir el empleo de aplicaciones y herramientas digitales como Sodo, cámara, cronómetro, editor de video, calculadora, Khan Academy, el español, CapCut, Smart Office, ¿no? Entre otros, porque estas herramientas de verdad resultaron de gran ayuda durante el proceso de indagación. Continuamos con las estrategias en la siguiente diapositiva. Tenemos la creación del Club de Ciencias. A través del club, los participantes, los estudiantes desarrollaron actividades, ¿no? De exploración e investigación científica, fortalecieron la cultura científica escolar y compartieron sus descubrimientos con la comunidad educativa, favoreciendo el aprendizaje mutuo y el pensamiento crítico. Cuando les digo que compartieron sus descubrimientos, lo hicieron en un festival científico micaelino que más adelante también les voy a explicar. Como quinta estrategia, las salidas pedagógicas que permitieron a los estudiantes explorar su entorno de manera directa, ¿no? Por ejemplo, como les comenté, conocieron muchas plantas nativas, ¿no? Excelentes recursos biológicos para realizar la indagación científica. Entonces, el conocer su entorno natural también contribuye para lo que viene a ser desarrollar competencias científicas, sobre todo competencias indagatorias. También tenemos como séptima estrategia la organización y participación en eventos científicos escolares. Se promovió la indagación científica mediante la organización del Festival Científico Micaelino, ¿no? Así como la participación activa de los estudiantes en concursos de ciencias. Estas experiencias definitivamente permitieron que los alumnos presentaran sus proyectos de indagación, compartieran sus aprendizajes con la comunidad educativa y recibieran retroalimentación también de los docentes de otras áreas, familias y autoridades. Bien, con todas estas estrategias tuvimos logros, claro que sí. En la siguiente diapositiva vamos a observar cuáles fueron estos logros. Tenemos que al finalizar 2023 se registraron aumentos del 8.7% en el nivel destacado y del 68.1% en el nivel logrado. Asimismo, tenemos que esto va en incremento en los años 2024 y 2025.
Tuvimos también excelente participación en lo que viene a ser el Club de Ciencias, en las actividades que tiene que ver con promover las competencias científicas en los diversos eventos. Siguiente diapositiva para poder entender cómo garantizamos la sostenibilidad y la replicabilidad de la buena práctica. Bueno, lo hacemos sostenible desde el punto de vista de que hemos institucionalizado el uso de ciertos recursos como las guías de indagación digital y los textos propiamente, ¿no?, que se habían elaborado, así como también nos estamos capacitando continuamente para conocer más aplicativos que se puedan utilizar en el proceso de indagación. Involucramos a estudiantes y padres de familia, estamos siendo fortalecidos permanentemente con el apoyo de los directivos, la UGEL, ¿no?, y los aliados locales que tenemos. En cuanto a ser replicable, definitivamente son recursos que utilizamos en la institución educativa, como tabletas, proyector. Toda institución educativa GEC lo maneja, lo tiene, y solamente es cuestión de hacerle uso a estos recursos. Y bueno, motiva también, ¿no?, al trabajar la indagación con proyectos reales. Ahora, siguiente diapositiva. Tenemos, siguiente diapositiva, por favor. Ya comenté lo que es la sostenibilidad y replicabilidad. Bien, entonces, solamente decirles que la buena práctica no surge de la noche a la mañana, sino que con el tiempo se va consolidando y se va alineando las diferentes estrategias, ¿no? Y bueno, quiero invitarles con profunda alegría a ser parte del concurso de buenas prácticas. Manifestarles que cuando recibí la noticia de que había logrado ganar, sentí una emoción enorme y confirmé que cada esfuerzo, cada idea y cada avance que construimos, ¿no?, día a día en nuestras aulas realmente tiene un valor inmenso. No esperen, digamos, que tenerlo todo perfecto. Lo esencial es animarse, compartir lo que hacemos con compromiso y demostrar que aunque los retos siempre podemos, siempre hay retos, siempre hay dificultades, pero siempre podemos seguir creciendo. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes posee una experiencia valiosa que puede motivar e iluminar el camino de nuestros colegas docentes. Como mencionó Albert Einstein, y con esto termino, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Agradezco al Ministerio de Educación por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, maestra Esther Maribel, por compartir tan bonita práctica y tan bonita experiencia, donde han logrado también aprendizajes significativos con los estudiantes, al igual que maestro Alejandro. Ahora invitamos nuevamente a nuestro ponente José García para que nos dé una explicación muy pequeña, ¿no? Una motivación. Adelante, José. No te preocupes, voy a hacerlo corto porque creo que gané mucho tiempo adelante. Pero sí, creo que es importante lo que ha presentado Esther y Alejandro. Es, digamos, rico en su contenido. Hay toda una producción de conocimiento ahí. Y sobre todo el manifiesto en sí de lo que significa ser un docente, sobre todo en estos contextos, ¿no? Entonces, sí, pues el docente finalmente es quien controla las expectativas, ¿no?, y los logros de los estudiantes. Y creo que ahí, muy bien, Alejandro con Esther han sabido manifestar eso a partir de la presentación que han hecho, y sobre todo mirando esas caritas felices que la fotografía final que presenta Alejandro junto a él, de los niños, demuestra que verdaderamente los niños han pasado por una experiencia bastante significativa. O sea, aprendiendo, pero gozando al mismo tiempo, porque para ellos ha sido un disfrute, me parece, el desarrollo de las actividades. Y en el caso de Esther, por supuesto, las cosas que han hecho, todo este tema de las estrategias implementadas, o sea, que le han dado un protagonismo muy, muy interesante a cada uno de los niños. Creo que eso enriquece la práctica y sobre todo que a los niños les da como saberes para retomar en cualquier otra situación elementos importantes que le han ayudado justamente en esta actuación que han tenido en estas dos prácticas. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Esther. Gracias por tus comentarios, José, los cuales nos fortalecen y nos dan luces para seguir trabajando en la mejora continua del desarrollo de las prácticas docentes en zona frontera BRAE y rural. Reitero mi agradecimiento a los docentes que han participado de este webinar, profesor Alejandro y profesor Esther.
e invito a todos los espectadores a inscribirse y visitar el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas e Innovación Educativa, donde encontrarán información relevante para su práctica docente, como artículos, prácticas sistematizadas, videos de los webinars de fechas anteriores como este, en las cuales están en diferentes ciclos, niveles y modalidades. Hemos llegado al final de este webinar, no sin antes agradecer y felicitar a los docentes por su participación y valiosas respuestas, las cuales contribuyen a la reflexión de las prácticas pedagógicas. Reiteramos a los docentes que accedan a la plataforma del observatorio. Este espacio podrán acceder y conocer buenas prácticas docentes. Será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes a todos.